Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que estamos hablando del Génesis de Enoc, y ya vamos a pasar de ese parteaguas del Génesis de Enoc al Génesis adánico, ¿sí? Pero antes de comenzar, les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos canalicen por medio de esas plataformas y hagan estos mensajes virales y se los lleven a más gente, ¿verdad? Quedamos de que íbamos a tapizar todo el mundo, ¿verdad? Con estos mensajes, pero ustedes son los únicos que me pueden ayudar, ¿eh? El Señor pues me ha dado los mensajes, yo se los he dado a ustedes, pero les recuerdo que pues las ovejas, ¿sí? Si me considero hasta cierto punto, aunque no lo soy, me considero su pastor, ¿sí? Que me preocupo por alimentarlos y retroalimentarlos y darles sus vitaminas, ¿verdad? Como ovejas, pero también es de suma importancia que sepamos que las ovejas son las que se tienen que reproducir. Entonces son ustedes los que tienen que llevar el mensaje a otras personas, ¿eh? Yo lo doy para ustedes y ustedes tienen que llevárselo a otras personas. Bien, también les recuerdo que estamos hablando por las tardes del segmento de los eslabones escondidos de la Biblia con respecto a la geografía bíblica. Qué maravillosos, amados hermanos, es conocer la geografía de la Biblia, de cómo se fueron haciendo los pueblos, ¿verdad? Los ríos, las locaciones, ¿verdad? Sobre todo. Y lo más curioso, que esos ríos, esas locaciones, esos lugares todavía están vigentes el día de hoy. Para aquel que diga que la Biblia es una farsa, es una mentira, lo invito para que vaya a Egipto, ¿sí? Para que vaya a África, para que vaya al Medio Oriente, para que vaya a Jerusalén, para que vaya a Siria, ¿verdad? Lugares que la Biblia menciona desde tiempos remotos, ¿verdad? Ahora bien, pues ya entonces nos metemos a nuestra enseñanza. Ayer hablamos de que Dios castiga a Luzbel, ya le quitó su tierra y ahora lo corre del cielo, ¿sí? Las Sagradas Escrituras nos revelan que una tercera parte de los ángeles se vinieron con él, ¿verdad? Que ángeles que le sirvieron, ¿sí? Entonces imagínense, por ejemplo, Satanás era el músico principal, el director de la orquesta celestial en el cielo. Y con la música, ¿sí? Incautó a los ángeles en el cielo, ¿sí? ¿Para qué? Para rebelarse ante Dios. ¿Qué no va a hacer ahorita en nuestras iglesias? Por eso nuestras iglesias están como están, ¿eh? Ya confunden el verdadero gozo con la algarabía. Y es una locura lo que hay en muchos de los templos, que lastimosamente pues lo único que avergüenzan es el evangelio, ¿sí? Y todavía de que hacen sus tonterías, ¿sí? Hacen sus vulgaridades, todavía las filman y las suben a las redes sociales. Es una asquerosidad lo que hacen, ¿eh? Ahí vemos a los pastores filmando para que vean cómo sacan ellos demonios, y ahí la gente retorciéndose como tlaconetes con sal, ¿sí? Porque el pastor le está sacando demonios. Eso es un show, amados hermanos. Eso es anatema, ¿sí? Y el anatema es una asquerosidad, es una vulgaridad para Dios. Y todos esos pastores que han grabado sus mensajes, ¿sí? Sus eventos, sacando demonios y dándoles lo que supuestamente se llama el Espíritu Santo, su recompensa van a tener. El Señor dice, de todo lo que hay en el templo te puedes burlar, menos del Espíritu Santo, porque quien se burle del Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Y bien fácil dicen, no, es que yo tengo el Espíritu Santo, quién sabe qué clase de espíritu tengas, Pero bueno, entonces Satanás es echado con sus seguidores. Pero hay un detalle muy interesante que no vimos ayer, se me pasó, pero hoy tenemos todavía esa oportunidad de decirlo. Cuando él baja a la tierra, él baja enfurecido, ¿sí? Y hacen una destrucción total de la tierra, ¿sí?
Matan animales, hombres, mujeres, niños, mata de todo, amados hermanos, ¿sí? Y hay documentales donde hay dinosaurios. En esa época había dinosaurios, hermanos. Ahí en esa época es cuando existían los dinosaurios. Data de dinosaurios que dice que lo encontraron, a través del tiempo se quedó allí, pero lo encontraron, algunos los encontraron con crías adentro. Otros que se supone que apenas acababan de comer o estaban comiendo, les degollaron la cabeza. Imagínense, para degollar a un dinosaurio o partirlo en dos con la cría adentro, eso solamente es algo verdaderamente sobrenatural, ¿sí? Pero sin embargo Satanás pues tenía esa facultad todavía, ¿sí? Entonces ellos destruyeron, por eso le dice el Señor, tú destruiste tu tierra y mataste a tu gente, ¿sí? Y pues entonces en ese tiempo es cuando había los dinosaurios. Así que aquellas personas que nos dicen es que los dinosaurios data de miles de millones de años, mentira, amados hermanos. El libro de Enoc nos dice que la tierra fue hecha para 10,000 años. Estoy por conseguir el documento, una hoja, hermanos, que no la encuentro, pero ya un hermano me dijo que la tiene, me la va a pasar. Yo se la di a él y ahora me la va a prestar para demostrarles, incluso a ustedes, hombres de la ciencia, que realmente la tierra tiene una vigencia, o sea, tiene un periodo de 10,000 años. Pero eso lo vamos a ver en un segmento especial que les voy a preparar, ¿sí? Ahora bien, ya Luzbel, a Luzbel le quitaron su tierra, ya no es el gobernante del mundo. Bueno, si no tenía súbditos, ¿para qué iba a ser el gobernante? Tenía las huestes demoníacas, pero el detalle era la tierra, ¿sí? Entonces, ahora, el título con el que vamos a comenzar dice: Dios reordena nuevamente la tierra. Y tenemos un versículo muy interesante en Isaías capítulo 45, versículo 18, ¿sí? Y vamos a ver estos capítulos 1 y 2 en los versículos que vienen. Y vamos a leer lo que sigue, amados hermanos. Espero que sea de agrado para ustedes, sobre todo edificación espiritual, que es la que más me interesa, La edificación terrenal, pues es para aprender, ¿sí? Y dar las clases en las escuelas dominicales, porque esto, amados hermanos, es como para dar clases en la escuela dominical acerca de estas historias. Pero bueno, dice: pasados los muchos días, Elohim volvió a la tierra, pues ésta se encontraba desordenada y vacía, y solo su ruaj, espíritu, se movía sobre esas densas tinieblas que estaban sobre la faz del abismo y sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. Porque Elohim, que creó los cielos, es el Elohim el que formó la tierra, el que la hizo. Ponga mucha atención a este pasaje, hermanos. Dice: porque Elohim, que creó los cielos, él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. El que la hizo y la compuso, ¿sí? Y no la creó en vano, sino para que fuese habitada, la creó. Isaías capítulo 45, versículo 18. Y Elohim dijo: sea la luz, y fue la luz. Después separó las aguas de las aguas, y separó también la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Todo estaba allí, pero a causa de la iniquidad de Luzbel, su gobernante, Elohim arremetió contra ella y casi la destruyó, dejando todo desordenado y vacío, como nos revela Génesis capítulo 1, versículo 2. La palabra que Elohim menciona aquí, amados hermanos, dice sea, o sea, significa que vuelva o que aparezca, ¿sí? Permítame tantito. Que vuelva o que aparezca, significado que ya había sido creada con anterioridad, porque Elohim es un Elohim de orden y no de desorden. Pues cuando él creó la tierra, la creó con orden y había puesto cada cosa en su lugar correspondiente, como nos lo revela el Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Posteriormente dijo: sepárense la luz de las tinieblas,
las aguas de las aguas y las aguas de lo seco, al cual Elohim llamó a lo seco tierra. Si nosotros analizamos el versículo 1 de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un lapso de tiempo, amados hermanos, ¿sí? Porque ya después dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si en el 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, quiere decir que hubo un tiempo en el cual Dios hizo toda esa tierra, y después hubo un tiempo en el cual el hombre habitó en esa tierra, pero hubo una hecatombe, una desgracia, ¿sí? ¿Cuál? La que ya habíamos visto, que Dios destruye esa tierra porque era insoportable para los hombres vivir bajo el gobierno de Luzbel, ¿sí? Ya Luzbel se había vuelto un ángel malo, un ángel perverso, ¿verdad? Y entonces ellos clamaron y Dios escuchó el clamor y provocó que le quitara a Luzbel ese primer mundo que había hecho, esa primera tierra que había hecho. Ahora bien, por eso dice: el que la hizo y la compuso. O sea, ¿para qué dice Isaías que la hizo? Dios la hizo y la compuso. O sea, hay dos formas aquí. La hizo y luego la compuso, ¿sí? Pero bueno, se los dejo para que ustedes lo analicen más detalladamente. Posteriormente, ya lo vimos, después dijo Elohim, pongamos mucha atención: produzca la tierra hierba verde, hasta que dé semilla. Árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Amados hermanos, es lamentable ver cómo hoy en día hay mucha gente que dice: vamos a hacer un injerto, ¿sí? Y de un árbol, de un tipo de árbol, vamos a injertarle otro. Eso, amados hermanos, es pecado, porque Dios hizo las cosas adecuadas y dijo: según su género, ¿sí? El que es naranja, el árbol de naranja tiene que ser árbol de naranja. El que es árbol de pera tiene que ser árbol de pera, de manzana, de manzana. Y muchos hoy en día se han dedicado a violar esa ley de la naturaleza de Dios, ¿sí? Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de la bóveda celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de la bóveda celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de la bóveda celeste para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Dijo Elohim: produzcan las aguas seres vivientes, y salgan de ellas aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de la bóveda celeste. Aquí hay un detalle muy interesante, amados hermanos. ¿De dónde salieron todos los animales que vuelan en el firmamento? ¿De dónde salieron? Podríamos decir: ay, es que Dios con sus manitas tan hermosas hizo una palomita y la aventó, hizo el cóndor, hizo la gaviota, hizo todos los animales. No, hermanos, Él no pierde el tiempo haciendo eso. Él da su palabra y las cosas hacen. Y en esta ocasión, ¿de dónde salieron los animales que vuelan sobre el firmamento? Dice: produzcan las aguas seres vivientes para ellos, y salgan de ellas aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de la bóveda celeste. Entonces, como ya anteriormente había hecho
la tierra, el mundo, los animales y todo. Por eso es que los animales estaban incautados dentro de esas aguas. Entonces cuando él dice, da la instrucción, salgan de ellas aves que vuelen sobre la tierra, todos los animales, según su género, salieron de esas aguas. Analícenlo con calma, porque es una maravillosísima enseñanza. Ya la habíamos visto con anterioridad. Sí. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, que vuelen sobre la tierra. Y vio Elohim que era bueno. ¿Sí? Dice, y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Luego dijo Elohim, aquí hay otro detalle interesante, así como vimos el del mar, que de las aguas salieron los animales que vuelan sobre el firmamento, dice, produzca la tierra seres vivientes según su género. Produzca la tierra, ¿sí? Y todo animal que se arrastra y camina sobre la tierra según su especie. Entonces, de entre la tierra, amados hermanos, salieron los animales. ¿Por qué? Porque él ya los había hecho con anterioridad, pero en esta ocasión estaban incautados en la tierra y ellos salieron de la tierra. ¡Qué maravilla! Pero se los dejo para que lo vean con más calmita y más adelante. Cualquier duda, comentario, sugerencia, opinión, ¿sí? Estoy para servirles. ¿Sí? Y vio Elohim que era bueno. Estos son pues los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Elohim hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, subía un vapor y después lo arrojaba sobre las plantas. Todo ya estaba hecho con anterioridad por sus maravillosas manos, solo que en esta ocasión se dedicó a poner nuevamente todo en orden y dar nueva vida a este mundo, el cual culminó creando al hombre, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjense todo el poder que le dio Dios al hombre, que señoree sobre todos los animales. Pero hay un detalle muy interesante que vamos a ver después en el libro también de Génesis, pero con Noé, ¿sí? Y creó al hombre a su propia imagen, y formó al hombre del polvo del suelo de la tierra. Ojo, muy interesante aquí también. ¿Por qué los animales son más fuertes que nosotros? Los animales terrestres. Cualquiera que ustedes me digan. El cerdo, el puerco, el caballo, el burro, el rinoceronte. ¿Por qué esos animales son más fuertes que nosotros? Que nosotros los hombres. Porque ellos salieron de la tierra. Ellos salieron de la tierra y la tierra es rica en vitaminas y proteínas. Sin embargo, es bien claro lo que dice la Sagrada Escritura con respecto al hombre. Y formó al hombre del polvo del suelo de la tierra. ¿Cuál es el polvo del suelo de la tierra? Ese que está arribita, que lo puedes levantar con una escoba y le puedes hacer y vuela. Y curiosamente, amados hermanos, ese polvo del cual hizo al hombre, también más adelante vamos a ver que la serpiente le dijo, polvo comerás. O sea, es más fácil que Satanás haga caer a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho del polvo del suelo de la tierra. No es cierto de que nos hizo de barro, hizo lodo, y no. Juntó un poquito de polvo de la tierra y de eso
hizo al hombre. Sin embargo, a la mujer la hizo del hueso del hombre. Algo mucho más fuerte, pero ya lo veremos en su momento. Y sopló en sus narices el aliento de vida, aliento de ruaj, o sea, espíritu, que ya estaba formado, esperando en los lugares celestiales su tiempo de su dispensación para hacerse presente en la tierra. Y así, el hombre se convirtió en un alma viviente dotado de habla. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 12. Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre los hombres más débiles que cualquier animal. ¿Sí? Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, ¿sí? Tenemos fortaleza. Ellos no tienen pensamiento, no tienen razonamiento, no tienen inteligencia, no son sabios, pero nosotros sí. Entonces, por eso es que nosotros podemos prevalecer sobre los animales, por muy grandes, fuertes, poderosos que sean, ¿sí? Porque el Señor así lo determinó. Así de simple y así de sencillo. Dios determinó que el hombre, siendo más débil, prevaleciera sobre los animales, ¿sí? Elohim, el creador, plantó un huerto al oriente del jardín del Edén y puso allí al hombre que había formado. Y Elohim, el creador, hizo nacer de la tierra todo árbol gustoso a la vista y bueno para ser comido. También creó, ojo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se partía en 4 brazos. El nombre de un brazo era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, ¿sí? Ya los vimos. Les recomiendo que vean el segmento de de la geografía de la Biblia con respecto a los ríos, ¿sí? Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy en día. Lastimosamente, tal como les dije de las plantas hace rato, también el hombre hizo sus cruzas, ¿verdad? Cosa que es desagradable a Dios, porque Él hizo los animales según su género, pero el hombre perverso, insano, ¿verdad? Hizo sus mezclas, y ahí tenemos animales que son verdaderamente, pues, fuera de sí, ¿sí? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía idónea. Una compañía idónea. Una compañía idónea. No un compañero idóneo, no una pareja. Porque pareja solamente se refiere a los animales. Ellos son los únicos que se manejan por parejas. Pero el hombre tiene esposa, mujer, ¿sí? Pero los animales son los únicos que se llaman por parejas, ¿Qué significa pareja? Es de apareamiento. Los animales se aparean y se van. Si el macho dejó preñada a la hembra, a la paloma, a la gaviota, a quien sea, eso no le interesa a él. La paloma, la gaviota, quien sea, tiene que ver cómo le hace, ¿sí? Él nada más en su ciclo reproductor viene, se aparea y se va. Lo mismo pasa con los animales terrestres. Llámese quien se llame, el león, el tigre, el perro, el gato, cualquier animal solamente tiene su pareja. ¿Por qué? Porque en eso se aparean y después se separan. Si ella quedó preñada, pues que se las arregle como pueda. Y esto lo tenemos también en el libro de Génesis, también con Adán y Eva. Perdón, en el Génesis con Noé. Dios le dijo a Noé: entra al arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos.
las esposas de tus hijos. Y cuando se refiere a los animales le dice, y mete animales que vuelen sobre la faz del firmamento por parejas, ¿eh? Y mete animales que caminen sobre la tierra por parejas. Entonces desde ahí Dios hace la división, ¿sí? Parejas solamente en animales, esposa, mujer entre hombres, ¿sí? Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía idónea. Y causó un profundo sueño que cayera sobre Adán, y él durmió. Y él quitó una de sus costillas y formó carne sobre ella, y la formó y la trajo a Adán. Y Adán se despertó de su sueño y miró a la mujer de pie delante de él. Y él dijo, esto es un hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer, porque esto ha sido tomado del hombre. Y Adán llamó a su nombre Java, o sea, Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Además dijo Adán, por el Ruaj de Elohim, por medio del Espíritu Santo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Que quede bien claro, amados hermanos, que hay también loquitos por ahí que dicen que Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un huerto santo, amados hermanos. Era un huerto santo donde no había pecado, ¿sí? Y si ellos cometieron ese pecado de desobediencia, pero no hubo relación sexual, para aquellos orates que dicen que en el huerto de Dios hubo Adán y Eva tuvieron hijos antes, es mentira, amados hermanos, es mentira. Tan es así que Dios cerró ese huerto para que nadie lo viera y lo llevó al cielo, lo llevó al cielo, y allá es donde vamos a verlo nuevamente, ahí vamos a estar en ese huerto del Edén. Entonces, ¿ustedes creen que si Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos en ese huerto, Dios nos los daría como casa eterna? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero bueno, el tiempo me ganó. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.